Ustedes, Roger Wright en controles, Tatiana Sainz en las noticias. Vamos a iniciar con invitados especiales porque consideramos importante que ante la situación del COVID-19, pues todos los ciudadanos que habitamos en diferentes cantones estemos al tanto de esas acciones municipales. Y doña Ana Matarrita Macala en esta mañana nos acompaña, el señor Fabricio Cruz también. Con ellos, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Doña Anita, ¿qué le parece con ustedes? Explicándonos un poco cómo han estado estas semanas y en especial... Yo creo que hoy es importante contarle a la gente qué hemos hecho y cuál es el rol de la municipalidad. En este caso, en la voz del licenciado Néstor Matis Williams y de cada colaborador y colaboradora del municipio, que somos bastantes. Lo primero que quiero decirle a la gente es que el líder en procesos como pandémicos y demás, es el rector por excelencia de salud, que es el Ministerio de Salud. Correcto. La municipalidad no puede hacer nada que el querido señor ministro no nos diga. Tenemos todos que acatar y ejecutar la ley. La municipalidad está aquí para acatar y para ejecutar la ley. Entonces, lo que nos diga el ministro de Salud es lo que todos tenemos que hacer. No podemos inventar algún proceso X o Y. Esto es importante porque en días pasados, por ejemplo, Tati, yo escuché a la gente decir, bueno, la municipalidad tiene que hacer, ejemplo, un retén en Recope y tomarle la temperatura a la gente. Nosotros no podemos hacer eso, porque eso no... Zapatero a tu zapato. No compete al municipio. Por ejemplo, escuché a la gente también muy preocupada en materia de que por qué algunos de nuestros colaboradores, qué sé yo, los que están en calle, por qué no están protegidos con mascarillas, con guantes. Bueno, hay que decir también que el rector en salud, que de paso un saludo para los profesionales en salud de Limón y de todo el país que se han comprometido, ¿verdad?, con esta causa. El rector regional aquí en Limón en materia de salud, que es el Ministerio de Salud, en este caso el doctor Salas, ¿verdad?, por ejemplo, es a quien nosotros tenemos que acatar. Entonces la gente no la podemos proteger con guantes y con mascarilla porque eso no es la normativa. Eso es muy importante de decir. Entonces yo quería aclararle a la gente qué hace la municipalidad en este caso y cómo lo hace, para lo cual hemos traído una lista de acciones que queremos recordarle a la gente, y el mensaje objetivo esta mañana es hacer el llamado otra vez y 1000 veces más que la gente acate la normativa del Ministerio de Salud y se quede en casa. Fabricio. Así es, muy buenos días, Tatiana, buenos días a Roger en Controles y buenos días a todos los oyentes. Qué gusto estar acá en Radio Casino, agradecer también la oportunidad. Efectivamente, se ha venido trabajando en varios puntos importantes que, como bien lo dice Ana, básicamente siguiendo la directriz del Ministerio de Salud. Además de las acciones que ha tomado el municipio por sí mismo, pues hay también lo que le llamamos el Comité Municipal de Emergencias, ¿verdad?, que también se reúne constantemente, y voy a mencionar algunas de las acciones que primeramente el Comité Municipal de Emergencias, el cual está integrado por diferentes instituciones del cantón, han realizado reuniones, ¿verdad?, encabezadas por el comandante del Ministerio de Salud, el doctor Alexander Salas. Además se han hecho también algunos protocolos. Tal vez ahí yo le voy a apoyar un poquitito porque yo soy testigo. Sí, yo soy testigo de cómo funciona ese comité. Y ese comité es un comité, primero, muy serio, con gente seria, profesional, comprometida de diferentes instituciones. Habdeba está ahí, la municipalidad por supuesto está ahí, la Comisión Nacional de Emergencia, la Caja Costarricense del Seguro Social, SENASA. Mire, es una lista de instituciones, don Fabricio, que usted muy bien lo sabe, sí, que nosotros podemos visibilizar y decir que hay gente seria y comprometida y que trabajan como hormiguitas todos los días a través de plataformas digitales, bajo, lógicamente, el lineamiento de las autoridades de salud. En este comité se da exactamente ese paso a paso. Todos los días hay conexión entre todas esas instituciones que les estoy mencionando. Faltan más instituciones, pero para decir que no es que la MUNI está sola pensando, no, sino que de una forma articulada, ¿verdad? Correcto, con la Comisión Nacional de Emergencias, así inclusive, es, que es la que lidera este proceso. Sí. No, y digamos, como parte de las reuniones que prácticamente se vienen haciendo durante todo el año, principalmente ahora en esta emergencia, pues se ha tomado en cuenta lo que son las reuniones a nivel
virtual, ¿verdad? Para evitar las aglomeraciones y demás. Entonces se han hecho teleconferencias y demás. Se ha logrado articular con fuerza pública, policía municipal para cierre de parques que ya se había mencionado. Todos los lugares públicos en este momento no están habilitados. Sabemos que hay diferentes barrios o comunidades donde los subcomités de deportes han colaborado cerrando con cintas. Igual las personas han llegado, han cortado la cinta o han quitado la cinta. Decirle a las familias que en todo el cantón de Limón estamos en emergencia y los niños principalmente no deberían estar en sitios públicos jugando, muy importante también. Sí, aquí también queremos hacer un llamado y invitar a las asociaciones de desarrollo para que también se sumen en las comunidades. La función del líder de la asociación de desarrollo va a ser vital porque hay muchísima gente poniendo en redes, municipalidad, venga, ciérreme tal parque, venga, y digamos, eso es otro tema que quiero abordar. Nosotros no podemos de ahí cerrar, hemos dicho que los espacios públicos están cerrados, pero también somos respetuosos de que cada comunidad tiene una organización en la cual tiene que intervenir, ¿verdad? Los vecinos. Vamos a ir a una pequeña pausa y yo le voy a reforzar esas palabras. Ayer el mismo ministro de Deporte fue claro, le hizo el llamado hasta a los deportistas para que por favor sean ellos multiplicadores del mensaje, le digan a los más chiquitillos y hasta a los más grandotes que hay que hacer una pausa, no debemos salir de casa. Vamos a la pausa y regresamos. Cobertura y alcance total para la provincia de Limón. Primer lugar en sintonía. Radio Noticias Casino. 6:09. Por conciencia, respeto y solidaridad con los demás y mi país, yo me quedo en casa. El COVID-19 le va a afectar solo si usted lo permite. Solo si usted lo permite. La mayoría de la población de nuestro país tendrá más de 65 años en el 2050. Por eso, desde la Universidad de Costa Rica investigamos para promover los cambios necesarios en políticas públicas y modelos sociales que nos permitan hacer frente a un envejecimiento activo y saludable. ¿Querés saber más? De este y otros temas se trata Ciencia en Todo, el nuevo podcast de la Universidad de Costa Rica. Ingresa a ucr.ac.cr. Escúchalo en Spotify o en tu plataforma favorita. Radio Noticias Casino presenta el tipo de cambio del dólar para hoy. El cambio del dólar para el día de hoy, según el Banco Central de Costa Rica, la compra está en 572 colones con 33 céntimos. La venta, 579 colones con 70 céntimos. Radio Noticias Casino presentó el tipo de cambio del dólar para hoy. Radio Noticias Casino presenta el tipo de cambio del euro para hoy. El cambio del euro para el día de hoy, la compra está en 604 colones con 45 céntimos. La venta, 634 colones con 5 céntimos. Radio Noticias Casino presentó el tipo de cambio del euro para hoy. Radio Noticias Casino, primera emisión. 6:11. Continuamos con información en esta mañana, hoy 1 de abril. Quisiéramos que usted nos escuche claramente, que podamos comprender todos y todas cuál es el rol de la municipalidad del Cantón Central de Limón y de todas las municipalidades. Y tenemos todos y todas que ser respetuosos de los lineamientos de las autoridades de salud. ¿Quién es el ente rector? El Ministerio de Salud. En esta provincia y en todo el país se acata estrictamente lo que dispone el Ministerio de Salud. Así es que no inventemos nada, ya todo está inventado y la MUNI paso a paso nos informa de cuáles son esos accionares todos los días, de verdad que en el Cantón Central de Limón. Hagamos caso, escuchemos, aprendamos. Multipliquemos el mensaje para que más y más gente comprenda cuál es ese esfuerzo diario que se hace. Adelante, doña Anita. Bueno, también muy importante para los usuarios, las personas que quieren llegar al municipio, que desean hacer la cancelación de sus impuestos, pues el municipio ha tomado diferentes medidas para poderles atender
Y no solo el tema de recaudación de impuestos, sino también los diferentes servicios que brinda la municipalidad. El municipio sigue trabajando con el tema de recolección normalmente, el tema de limpieza de vías se está trabajando normalmente y prácticamente toda la municipalidad está trabajando para que todos los limonenses puedan seguir recibiendo los servicios básicos que brinda la municipalidad. No, y en ese sentido es muy importante decirle a la gente que hemos tomado también acciones institucionales, es decir, hemos tomado acciones para la protección de los habitantes del Cantón Central, pero también para la protección de nuestros colaboradores. En ese sentido, a nivel institucional, por ejemplo, hemos articulado todo lo que es la suspensión de actividades masivas, hemos hecho todo el proceso de rotulación de la información brindada por el Ministerio de Salud, la promoción de prácticas saludables, el distanciamiento en las sillas de espera de atención al cliente. Es muy importante que la gente conozca esta información, porque tal vez alguien dice, bueno, yo no me voy a acercar al municipio, no puedo ir a pagar, no puedo, está cerrado, no están trabajando. Estamos trabajando. Lo que hemos hecho es tomar las medidas para proteger tanto al público que llega al municipio como a nuestros colaboradores. Entonces, ¿qué se ha hecho en ese sentido? Hemos hecho la restricción de la cantidad de usuarios en atención al público, distanciamiento con las sillas, hemos suministrado los implementos de limpieza, alcohol en gel a todas nuestras unidades para minimizar el contagio. Tenemos una limpieza y desinfección por el personal de limpieza estricta. A todas las personas que llegan a la municipalidad, sea un colaborador, sea una persona que llega por un servicio, se le aplica alcohol en gel en la entrada principal. Hemos habilitado además un horario especial de atención que es de 7:30 a 3 de la tarde y además hemos brindado atención especializada a lo que son adultos mayores y personas en vulnerabilidad de 8 a 9 de la mañana. Ese es el horario. Si usted es un adulto mayor, si usted es vulnerable, ese es un horario que usted puede aprovechar. Pero también nos hemos blindado con una campaña en redes. Por ejemplo, en Facebook, la gente puede encontrar en Facebook y la página web municipal, la gente puede encontrar herramientas disponibles para la gestión municipal en línea y además puede hacer los pagos en línea también. Con respecto a los secudis, por ejemplo, gente que nos pregunta, ¿y cómo están los centros de cuidado infantil? Bueno, solamente está laborando el centro de cuidado diurno de Cerro Mocho. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Y además se están implementando todas las medidas de higiene que nos ha dicho el Ministerio de Salud, pero también el padre de familia, es decir, el encargado legal, es el que decide si el niño asiste o no asiste. Las reuniones en el centro de cuidado del adulto mayor, mucha gente preguntando, ¿y qué están haciendo? Bueno, lamentablemente tuvimos que suspenderlas, ¿verdad? Porque sí, ahí no hay permiso porque hay que cuidarlos como lo que son. Un tesoro. Así es. Y la gente también ha preguntado muchísimo en redes, que lo he visto, Tati, ¿qué está pasando con los compañeros recolectores? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Los compañeros recolectores igualmente hemos seguido los lineamientos de salud, ¿verdad? Lo que se nos ha dicho, lo hemos acatado también para estos compañeros. Yo quisiera apoyar el mensaje que usted nos dio la última vez en el tema del reciclaje. Si tenemos un espacio en casa para poder reciclar, para poder clasificar, para aprovechar los desechos orgánicos, hagámoslo. Usted nos dio ese mensaje y quisiera que hoy nos volviera a repetir que de verdad tomemos esa conciencia, porque tal vez usted y yo estamos muy tranquilos en la casita y tal vez estos colaboradores de verdad que podrían tener un mejor día si usted y yo le apoyamos un poquitito, seamos realmente coherentes. ¿Cómo es posible que hay gente que tira las latas y ellos se cortan vidrios, etcétera? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Y eso ocurre porque uno lo ve. Uno lo ve prácticamente cuando sale a la calle y ve en algunos sitios vidrios, latas, cosas que para ellos también les genera una amenaza. Sí, efectivamente, las personas que realizan ese trabajo, primero hay que agradecerles porque realmente no cualquiera se toma la molestia de ir y correr durante más de 8 horas detrás de un camión recogiendo desechos. El tema aquí, Tatiana, lo mencionamos la otra vez, es evitar depositar objetos punzocortantes dentro de las bolsas. Si por alguna razón tiene que hacerlo, lo mínimo que usted puede hacer es tomar un recipiente plástico
y ponerlo y taparlo, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes han visto cómo lo hacen las barberías con las navajillas, por ejemplo. Así es, periódico y tal. Ellos utilizan un vasito de gel, echan las navajillas, las tapan y las cierran. Eso es una forma también de prevención para los compañeros, porque ellos en su diario vivir, ellos no tienen tiempo para toquetear la bolsa, a ver qué contiene, ¿verdad? Simplemente la agarran de arriba, de abajo, para tirarla al camión, y cuando se dan cuenta tienen alguna herida en su mano y demás. Así que por ese lado, tomar un poco de conciencia, principalmente las personas que tienen un poco más de tiempo, ¿verdad? Sabemos que mucha gente que pasa acelerada, hoy ya tenemos tiempo. Ya se le ha bajado un poco nos sobra el tiempo hoy. Le quitamos un poquito el gas al asunto del corre-corre. Si una cosa nos ha enseñado la crisis es que había tiempo. Claro, pero además, a ver, este es un momento idóneo para que, ya que estamos en casa, enseñemos, así es, reprogramémonos, y si usted todavía no tiene el hábito de reciclar, aproveche el tiempo, recicle. De repente es el momento para motivar en casa el reciclaje, ¿por qué no? Y para instruir, además nosotros le hemos pedido a la gente por medio de una imagen que hemos hecho para la ciudadanía en general, que por favor desinfecte sus bolsas con cloro. Eso es importante también, porque recordemos que ellos tienen familias también. Amén. Y que ellos viven con gente vulnerable también. Entonces hoy es un buen momento ahora para dignificar a estos compañeros, para darles de parte del municipio ese abrazo que ellos se merecen. Son héroes. Hoy el personal de salud, los compañeros de recolección, esta es la gente que son los superhéroes de nuestra sociedad. Entonces nos ponemos hoy la camiseta, les damos gracias a ellos y le pedimos a la gente, súmese a desinfectar sus bolsitas, cuide lo que echa, cuídelos también a ellos, que ellos nos cuidan a nosotros. Ellos, claro, cuídelos a ellos. No, de hecho, hay algunos vecinos que han tenido gestos de ponerles cartitas, hay niños que le ponen cartas a los compañeros de recolección y demás. Pues eso está maravilloso. Agradecerle a los vecinos que se han manifestado con este tipo de gestos, ¿verdad? Lo decíamos, Tati, el tema, sabemos que a veces las personas, el tema del reciclaje como tal es un poco complejo, por decirlo así, ¿verdad? Y hay mucho de qué hablar con ese tema, ¿verdad? Sin embargo, como yo le decía a usted, lo mínimo que podemos esperar es que las personas puedan separar, ¿verdad?, lo que son los desechos orgánicos, claro. Y o sea, lo decíamos, ¿cuál es el beneficio que nos trae? Lo primero es que el peso de su basura se va a reducir en un 60 o un 50%, y lo segundo es el tema de los malos olores, ¿verdad? Usted, si usted, por ejemplo, solo pone los plásticos en su bolsita de basura, ni los perros la vuelven a ver. Interesante. No, pero además yo les voy a dar un plus. Mire, usted que tiene tiempito, que está en la casa y todo el asunto. ¿Usted se acuerda que en Limón antes sembrábamos hasta en las escuelas y ¿sí? hacíamos huertas y tal? Saque el ratito, si está muy estresado y al puro frente tiene el jardín, siembre culantro. Tati, chile, yo voy a tener yuca cuando termine esto. Vamos a ir al corte y regresamos, volvamos a la tierra, en serio. Yuquita. ¿Qué nos pasa? Vamos al corte. Desde Puerto Limón para el mundo, Radio Noticias Casino, primer lugar en sintonía. 6:20. El Colegio Universitario de Limón, CUNLIMON, institución pública de educación superior para universitaria, abre periodo de matrícula para el segundo cuatrimestre en las siguientes carreras: gestión operativa de terminales portuarias, gestión de la producción y servicios, operaciones logísticas portuarias, gestión de servicios turísticos, inglés como segunda lengua, computación empresarial, contabilidad y finanzas, dirección de empresas, gestión logística y redes. Contamos con oficinas en Limón, Talamanca, Matina, Siquirres, Guásimo y Pocosí. Para mayor información, comunícate al 2798-1349, 2798-1505 o visita nuestras oficinas en Avenida 3 y 4, Calle 9, contiguo al nuevo edificio municipal. Ven y alcanza tus metas hoy, porque tu historia universitaria comienza aquí. En La Reina del Caribe, hacemos un llamado a todo el pueblo de Limón. Hagamos conciencia y apliquemos todos los protocolos de salud. No esperemos a que aparezca el virus para actuar con responsabilidad.
Sigamos la información y las recomendaciones únicamente por los medios oficiales de comunicación. Por un pueblo de Limón responsable y saludable. Casino 98.3 y radiocasino.net. 75 años con la salud y con usted en todo momento. Radio Noticias Casino, primera emisión. 6:22. Bueno, nosotros estamos riéndonos, gracias a Dios, hoy bendito sea Dios que en las noticias nos podemos reír, porque de verdad, si usted tiene un campito en la casa y está estresado y estresada, no sabe qué hacer con los más chiquitillos, tiene latitas, tiene tierritos, ustedes se acuerdan cuando en las escuelas nos enseñaban a cultivar, a sembrar. Un frijol sembrado. Un frijolito, por ejemplo. En un vaso plástico nace. Imagínense ustedes esos chicos viendo su plantita crecer en esta cuarentena y luego trasplantarla. A ver, mamá, si usted está estresada, hoy le damos ese pequeño consejo. Pero además, si tiene un buen patio, tiene un frente interesante y hay un espacio ahí que usted puede aprovechar para sembrar, quítese el estrés hoy. Vaya a sembrar. Anita está muerta de risa porque hasta ella se puso a sembrar. Adelante. Sembré unas matitas de yuca. Muy bien. Que espero que podamos tener pronto. No, de verdad, hoy también queremos traerle a la gente, aparte del informe de labores de lo que hemos hecho, aparte de explicarle a la gente qué podemos hacer y qué no, qué es resorte de la fuerza pública, qué es resorte del Ministerio de Salud, y que nosotros solo acatamos. En realidad no somos los líderes de lo que está pasando, sino que acatamos. Yo quiero hacer un llamado vehemente. Este fin de semana se vieron las playas llenas. Otra vez. Y lo interesante de esto, Tati, la lógica de la gente, vamos a ver, porque las playas, hemos hablado de playas y playas, pero nadie ha mencionado los ríos. Entonces, yo me di una vueltita por unos ríos para ver cómo estaban llenos. Y la gente no, pero ¿por qué? Cerraron las playas, los ríos no. Ay, no. Por favor, limonenses, les pido, toda zona pública, llámese playa, llámese río, piscina, cualquier charco, está prohibido. Vea, ustedes ven que nos estamos riendo, pero no es porque lo tomemos poco en serio, sino que así somos los limonenses, tenemos ese carisma de hacer el llamado de una forma diferente. A ver si acaso, en Limón siempre tenemos una sonrisa y queremos que toda la gente que está acá hoy esté contenta y feliz, porque además eso nos sube las endorfinas y el sistema inmunológico, y no queremos que estemos todos más estresados de lo que estamos. Entonces, con todo el respeto que usted se merece, con todo el cariño de siempre, quédese en casa. Por favor. Por favor, quédese en casa. No, miren, si tuviéramos realmente una bolita mágica para poder entender cuándo esto va a finalizar, esto va para largo, esto no es de una semana o dos. Y lo que dije ayer lo repito, querámonos mucho, pero de larguito. Al familiar que vive en Heredia, en Alajuela, en San José, en Cartago, en Guanacaste, te queremos mucho, pero en esta Semana Santa, quédese en casa, por favor. Por favor, necesitamos que Limón esté en esta misma cifra. Por favor, comparémonos con otras partes del país donde su capacidad hospitalaria es diferente a la nuestra. Seamos sensatos. Por favor, quédense en casa. Mi estimado, para finalizar este bloque. Dos cositas. Pagar los impuestos. Bueno, sí, muy importante para que el municipio continúe, ¿verdad? Con los servicios que está brindando. Hablamos de recolección y otros. Ustedes que están en casa pueden hacer sus pagos ahora a través de una línea de WhatsApp. A través del 8305-1932 pueden hacer sus consultas de estados de cuenta para verificar cuánto deben. También pueden proceder con el pago, muy sencillo. Ustedes solamente, una vez que solicitan el estado de cuenta, hacen una transferencia a la cuenta que le van a facilitar directamente del WhatsApp. Y con eso prácticamente queda listo el pago. Simplemente se verifica, se les envía una foto del recibo y ustedes pues pasan a recogerlo. Soy testigo también que es súper eficiente. Sí, y también recordarle a las personas que están escuchando
que además de la pandemia que estamos viviendo, hay otras enfermedades, así que no bajemos la guardia de otras enfermedades. El dengue, por ejemplo. Tomen sus medicamentos, tomen sus prevenciones. Hay un brote de sarampión también. Así que nadie está hablando de eso. A cuidarse muchísimo porque las otras enfermedades no están de vacaciones. Así es. Quedémonos en casa, es el mensaje final para toda la gente. Y aferrémonos a Dios y a la fe. Y sembremos la tierra. Y volvamos a la tierra. Así la frase es. que usted dijo. Volvamos excelente a la frase. tierra. Volvamos a la tierra. Quedémonos en casa, respetemos las directrices. Hemos hecho perifoneo, Tati, la Municipalidad de Limón, por medio de la Policía Municipal, hemos perifoneado cada playa, cada barrio, y la gente tiene que entender este mensaje, como dijo usted, con seriedad y comprometerse con abstenerse de las playas y de los lugares Y públicos. hoy quisiéramos darle un aplauso a la fuerza pública porque de verdad esa gente también, gente incansable que están ahí, bueno, y que soporta hasta las malas crianzas de más de uno. Vamos a la pausa y les agradecemos de verdad su presencia en esta mañana. Buen día, Limón. Esto es Radio Noticias Casino, porque usted merece estar bien informado. Primer lugar en sintonía. Radio Noticias Casino, con usted en todo momento. Ya regresamos. 6:28. Quédese en casa y prevenga el contagio de enfermedades como el COVID-19, que ponen en riesgo su salud, su vida y la de los demás. Si tiene fiebre, tos seca, dificultad para respirar o falta de aliento, sensación de pecho apretado o con silbido, busque atención médica en el centro de salud más cercano. Si todos colaboramos, todos nos beneficiamos. Active su escudo contra el COVID-19. Caja Costarricense de Seguro Social. La Universidad de Costa Rica informa que el tiempo límite para pagar el derecho de inscripción al examen de admisión 2020-2021 vence el 15 de abril del presente año. Inscríbase en el sitio web admisión.ac.cr, admisión.ac.cr. Pagar el monto de la inscripción únicamente en los bancos Nacional y de Costa Rica. Universidad de Costa Rica, 80 años de transformar el país. ¡Hey, Morgan! ¡Morgan! Dígame.